Hola, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos aquí en Las Vegas, Nevada. Bienvenidos a nuestro mensaje bíblico de la semana. Vamos a imaginar que un hombre en una cantina, en un momento de coraje y borrachera, mata a dos personas en sangre fría. Hubo testigos, dejó la arma y encontraron la arma con las huellas de este hombre. Evidencia, ¿verdad? No se ve nada bien para este muchacho. Pues la policía lo encuentra, lo detiene. En una semana comienza el juicio. Y después de una semana más o menos, el jurado vuelve con su veredicto. Y el hombre está sentado en la sala tribunal bien nervioso. Porque si lo encuentran culpable, pues será la cadena perpetua. Va a pasar el resto de su vida tras rejas, en la prisión. Pero peor aún, es posible que lo ejecuten, porque esto pasó en un estado que tiene la pena de muerte. Por otro lado, si lo encuentran inocente, pues va a ser libre, va a poder volver con su familia, va a ser nueva vida para este hombre. Entonces ahí está sentado nerviosamente esperando, y el juez le pregunta al encargado del jurado, pues ¿tiene usted el veredicto? Y él dice sí, y él anuncia, lo encontramos inocente. ¿Qué pasó? Pues la policía cometió un error, entonces no permitieron la evidencia de las huellas en la arma, y luego el jurado no creyó a los testigos porque ellos también estaban borrachos. Así que lo encontraron inocente. Y el juez agarró su martillo, dijo, lo declaro inocente. Este hombre está justificado y puede ir libre a su casa, ¿verdad? Y el hombre está bien contento y bien feliz. Mis hermanos, hemos estado estudiando palabras claves de la Biblia. Y la palabra para hoy es la palabra justificación, o sea, justificado. Esa es una palabra de la corte. Significa, si el juez justifica al acusado, lo está declarando inocente, lo está justificando. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, mis hermanos y hermanas, un día nosotros vamos a estar en una sala tribunal mucho más importante que cualquier otra sala tribunal aquí en la tierra. Vamos a estar un día en la sala tribunal de Dios. Vamos a ser juzgados por Dios mismo. La Biblia dice que en el momento de morir seremos juzgados por Dios. Y si Él vuelve en el día final antes de nuestra muerte, entonces este será el día de nuestro juicio. Porque la Biblia dice que Él se bajará en su trono glorioso, se sentará allí, y todas las naciones serán reunidas delante de Jesús y Él juzgará. Y en este juicio pues habrá dos opciones. Si nos encuentra culpable, pues no vamos a la prisión por 10 o 20 o ni siquiera 80 años. No, Dios, el castigo que Dios tiene por un pecado, si un solo pecado que cometemos, es la pena de muerte eterna. Si Él nos encuentra culpables de tan solo un pecado, vamos a pasar una eternidad en la prisión del infierno. Por otro lado, si nos encuentra inocentes en este día, no culpables, vamos a entrar en el paraíso y vamos a pasar la eternidad al lado de Jesús en el cielo. No problemas, no dolor, no enfermedad, no pecado, no tentación, perfección para siempre con Jesús. Ahora tenemos un problema muy grave. Igual como aquel hombre en la cantina, que él cometió los crímenes, ¿verdad? También hemos cometido crímenes contra la santa ley de Dios. Hemos roto cada uno de los mandamientos. Hemos puesto en nuestras vidas, hemos puesto otras cosas y personas antes de Dios. En momentos de coraje hemos dicho malas palabras. Hemos tenido momentos de odio y rencor. No siempre hemos obedecido a nuestros papás. A veces les hemos faltado respeto a las autoridades. Hemos contado chismes y mentiras. Hemos tenido pensamientos de impureza y lujuria. No, hemos pecado. No hay ninguna duda de esto. Pues entonces, ¿qué?
Necesitamos desesperadamente que nos encuentre en este día de juicio en la sala tribunal de Dios. Necesitamos desesperadamente que nos encuentren no culpables, inocentes. Necesitamos justificación. ¿Pero cómo? Pues vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Muy buenas noticias. Pero pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Okay. Wow, todos han pecado, eso sí es cierto. Nadie lo puede negar, todos hemos pecado. Todos han pecado, pero por su gracia son justificados, sí. Hemos escuchado bien aquí en la palabra, Dios nos ha justificado. Dios nos ha declarado a todos inocentes, libres de culpa. Wow, ¿qué significa esto? Pues eso significa que cuando nos mira como si fuéramos inocentes, como si nunca hubiéramos cometido un pecado. Pero, ¿cómo? O sea, algo muy grande y muy importante tuvo que suceder para que Dios nos haya justificado. Vamos a volver al caso que les dije a este cuento. Mire, el hombre cometió los crímenes. ¿Okay? Era culpable, ¿verdad? Pero lo encontraron inocente, ¿verdad? Pero no hubo justicia en el caso. Nadie pagó. Nadie fue castigado. Él cometió varios crímenes y nadie fue castigado. Entonces, no hubo justicia. Pero Dios no lo pudo hacer así. Porque Dios es justo y Dios, en los ojos de Dios, alguien tuvo que pagar, porque tuvo que haber justicia. Más buenas noticias. Para que nosotros no pagáramos para siempre, pues otro pagó. Vamos a escuchar la palabra de nuevo. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente. Aquí es la clave. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora, otra palabra clave. La semana pasada la palabra clave en la cual nos enfocamos fue la palabra redención. ¿Okay? Y redención significa pues pagar para liberar. Dios el Padre nos justificó, nos declaró inocentes, libres de culpa. ¿Por qué? Porque su Hijo pagó por nosotros en nuestro lugar cuando murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él estaba sufriendo la pena de muerte eterna que nosotros nos merecemos. Y Dios el Padre aceptó este pago que su Hijo sufrió y nos ha declarado a todos inocentes, libres de culpa. Entonces, ¿cuáles son los hechos en este caso? Pues, primero, hemos pecado, merecemos el castigo del infierno. Cristo lo pagó por nosotros y Dios el Padre nos ha declarado inocentes, ¿verdad? Si Dios el Padre tuviera un martillo, Él lo haría así, inocentes, no culpables por lo que Cristo hizo por nosotros. Y todos, o sea, todo el mundo, todas las personas en el mundo son declarados inocentes por Dios el Padre. ¿Esto quiere decir que todos van a ir al cielo? Pues vamos a la Biblia para contestar esta pregunta. ¿Y qué dice la Biblia? Pues que algunos pasarán la eternidad en el cielo y otros al infierno. Jesús una vez dijo, muy pocos entrarán en el reino de los cielos. Pues entonces llegamos a otra pregunta. ¿Quiénes son los que recibirán la gloria eterna y quiénes son los que irán al infierno? Pues vamos a la Biblia de nuevo y estoy en Romanos 5:1. Dice la palabra, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es necesaria. ¿Okay? Si alguien no tiene fe, si alguien rechaza a Cristo y su palabra, entonces pierde la salvación y no recibe los beneficios de esta declaración de inocencia, de esta justificación. Pero al otro lado, cuando yo creo, si una persona cree, si yo creo
que lo que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años fue cierto. Y si yo confío en que fue cierto para mí, que Él murió por mí, y yo pongo mi fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, entonces Dios me declara a mí personalmente e individualmente inocente, me justifica y soy perdonado, soy salvado, soy libre de culpa, estoy en paz con Dios y cuando me muera, entraré en el cielo. Vamos a volver a escuchar estas palabras tan hermosas, estas buenas nuevas de la Biblia. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, tú eres un pecador. Tú mereces el castigo de Dios y desesperadamente tú necesitas quedar justificado ante Dios, libre de culpa, inocente. Cree en Jesús y lo eres. Eres justificado, perdonado, salvado. Hermano, vive en esta paz. Amén.